La tragedia del 7 de marzo fue un síntoma, o es un síntoma de una gran enfermedad que está aquejando, que nos está matando a los ciudadanos en el estado de Jalisco. Esta tragedia tiene que ver más bien con una realidad que es insolayable, la gran corrupción que existe en los organismos públicos encargados de brindar el transporte en la zona metropolitana y en las ciudades importantes del estado de Jalisco. Esta desgracia que costó la vida de un estudiante hizo relevante, además, que ya es sintomático las muertes, que es una costumbre, o que se ha hecho una costumbre sangrienta, que los accidentes se vayan multiplicando y que no exista control precisamente del sistema de transporte. Pero aquí es importante también que aclaremos algunos puntos y que los ciudadanos tengan conciencia de tres cosas. Primero, sí, todo el peso de la ley al eslabón más débil, al chofer, que por su negligencia, imprudencia, por no resistirse, por no defenderse de este sistema que lo oprime, fue el instrumento de esta desgracia. Y son precisamente los choferes los instrumentos de otras muertes, van 13 en el año. 13 muertes que han sido pues precisamente causa de esta negligencia. Muchas pasan de manera anónima porque no son parte de una comunidad que alce la voz por ellos. Pero ¿no es más responsable acaso el empresario, el dueño del camión, que de manera negligente somete a los trabajadores a condiciones de semiesclavitud, que no les garantiza ni siquiera los mínimos que la ley establece? ¿No deberían de ir también estos empresarios a la cárcel? ¿No son ellos los mayores responsables más que el trabajador? Porque al trabajador lo aprisionan con este sistema que es imposible que se sustraiga de manera individual si no es colectiva y si no es con apoyo de la sociedad. Pero lo más relevante es quién debe de garantizarnos a los ciudadanos que se cumplan los mínimos que la ley establece. ¿Quién debe de verificar que los particulares que recibieron una concesión, una subrogación de empresas públicas, cumplan con los mínimos que la ley establece? ¿No es acaso el gobierno del estado a través de Sistecosome y Servicios y Transportes y CITEUR los encargados de dar el ejemplo de qué modelo de transporte queremos? ¿Con qué autoridad moral el gobierno del estado puede exigir a los particulares que cumplan con las normas si él es ejemplo de impunidad en Sistecosome? Si él es ejemplo precisamente de que no se cumplan las normas, de que a los trabajadores se les trata como basura, se les oprime, se les despedaza, se les niegan los derechos mínimos que la ley establece. ¿No son acaso más responsables los funcionarios encargados de supervisar que las normas que ya están en la ley se cumplan en todo el sistema de transporte? ¿No son omisos los del gobierno del estado que no iniciaron desde que tomaron control de la administración una supervisión general de las condiciones de todas las unidades? El problema de fondo es que muchos de los dueños de estas concesiones y subrogaciones son gente conectada con el poder, son gente que fueron en su tiempo, que siguen siendo políticos, funcionarios, empresarios conectados precisamente con esta gran mafia. El pulpo camionero tiene precisamente su gran nutrición, su gran despegue de estos actos de corrupción de las empresas públicas. Por eso es necesario que la sociedad civil inicie una reflexión en el sentido de que solamente saneando las empresas públicas resolveremos de fondo el problema del transporte. Y no se trata de crear observatorios nada más que hagan recomendaciones o que sugerencias, porque nos vamos a encontrar exactamente en el mismo punto que estamos ahorita, que son como llamadas a misa, que los funcionarios y los subrogatarios van o no cumplir de acuerdo a las necesidades y a sus intereses particulares. ¿Qué tenemos que hacer la sociedad civil? Bueno, el gobierno, los funcionarios ya demostraron su incapacidad para proponernos o asegurarnos un transporte eficiente y que cumpla con los mínimos que la ley. Tenemos que hacer una lucha conjunta para ciudadanizar los consejos de administración de Sistecosome, CITEUR y Servicios y Transportes. Pero además exigimos que haya una auditoría integral a Sistecosome. En este momento faltan más de 300 camiones. Si tuviera Sistecosome sus 300 unidades propias, podría estar dando el servicio de cualquier ruta que no cumpliera con los mínimos que la ley establece.
Queremos preguntarle directamente al secretario de Movilidad y al director de Sistecosomi, incluso al gobernador, por qué carajos no se han comprado los 300 camiones que le hacen falta a la empresa. ¿Por qué están extorsionando a los trabajadores, a los buenos trabajadores? Incluso muchos de ellos no tuvieron un solo accidente en toda su vida laboral y los están corriendo impunemente. ¿Este es el modelo de transporte que queremos? ¿Esto es lo que se está proponiendo? Aquí iniciamos una denuncia pública a nivel redes sociales, a nivel nacional y mundial, de lo que existe, del problema del transporte, de cómo se ha ido fraguando este gran pulpo camionero y los nombres de las personas que tienen responsabilidad. Vamos a pasar algunos cortos, algunos pequeños videos, testimonios de estos trabajadores que fueron impunemente echados a la calle, los extorsionaron y los quisieron liquidar de 15 o 20 años de antigüedad con su propio aguinaldo, con su semana laborada, con su bono de servidor público y con su prima vacacional. Estos conceptos que ya los habían ganado fueron la condición para que firmaran documentos que significaban renuncias a sus derechos. Este es el sistema de modelo basado en la injusticia y en el despojo que está proponiendo el gobierno del Estado. Esto es tan serio que no podemos dejárselo en manos de los políticos. O interviene la sociedad civil organizada y enfocamos la lucha, o esto también va a pasar con una situación nada más coyuntural que no trajo cambios de fondo. El descuento o la baja de la tarifa es un paso obligado, pero solamente es un pequeño paso. Tenemos que ir a fondo y tiene que ver con transparentar la lista de todos los concesionarios y permisionarios, que sea pública, que la sociedad sepa quiénes son los dueños de todos los permisos, cómo se van a fusionar estas empresas, porque si también a la hora de armar estas empresas va a quedar en la oscuridad quiénes son los dueños de las empresas, y es una manera también de ocultar a quienes se le van a dar los nuevos permisos y concesiones, me parece que estaríamos errando el camino. Ustedes serán testigos, sacarán sus conclusiones, y si coinciden con nosotros que los ciudadanos tenemos que movilizarnos para rescatar la cosa pública, estas empresas son públicas, no son del gobierno, no son del grupo que está ahorita representando el Poder Ejecutivo, son de todos los ciudadanos. Es dinero público el que se está perdiendo. 14 millones de pesos mensuales se pierden por la negligencia del secretario de Movilidad, por la negligencia del director de Sistecosomi y por la negligencia de los que tienen que tomar las decisiones acertadas. Usted es el mejor juez. Cheque, juzgue y actúe.